improving your efficiency in the water. Genial, genial, genial. Tocó para Valdano. Estas redes que el sistema nervioso implementa en la resolución del control del movimiento o el control motor están tipificadas sobre dos esquemas elementales, que son las denominadas de bucle abierto o de circuito abierto y de circuito cerrado. Y esto es curioso, ¿no? Porque en general y esto lo vamos a ver en la próxima unidad, cuando hablamos de la clasificación de los deportes y a veces con suma ligereza clasificamos deportes en abiertos y cerrados, el sistema de control neuromotor, que ahora vamos a ver como abierto, no corresponde a los denominados deportes abiertos, sino por el contrario, corresponde a los denominados deportes cerrados. ¿Qué quiere decir con esto? Que un sistema de control neuromotor abierto es un sistema, un circuito que no tiene posibilidad de realizar un feedback sobre momentos. Son aquellos que son de una única ejecución. Por ejemplo, el caso de un saltador en alto, que realiza una ejecución y la recuperación de la información del feedback va a ser, por supuesto, posterior a esa ejecución en el próximo intento que tenga, si es que lo tiene, dependiendo del deporte y la competencia de la cual estemos hablando, en un sistema abierto, porque la recuperación de la información no se da seguida de una próxima ejecución. Y sin embargo, esta información que no es llevada a la práctica aún tiene valor. Aún tiene valor dentro de lo que es la memoria episódica, en aquella imagen sinestésica y corporal que se ha guardado en el sistema. Fundamentalmente las memorias a modo general se guardan en la subcorteza, en el hipocampo, que es la subcorteza específicamente en el sistema límbico, que es un área que está por debajo del lóbulo frontal, y también en el lóbulo frontal. Esta información recuperada, guardada, por supuesto que puede ser ricamente utilizable en las posteriores experiencias. Pero, como dijimos antes, más eficientemente podríamos recuperar esa información si es que existiese posterior a esta ejecución, supongamos del saltador en alto, una estimulación, aunque no sinestésica, desde el punto de vista reflexivo, de orientación y de rememoración, una retrospectiva, ¿sí? Intelectual, mental, del atleta, para que pueda ser, aunque sea indirectamente, tenida en cuenta. El otro sistema, que es el sistema de bucle cerrado, es donde el feedback neuromotriz, o sea, todas aquellas sensaciones generadas en el movimiento mismo o en las visualizaciones, las audiciones o las informaciones táctiles, o sea, propioceptivo o esteroceptivo, van a recuperarse sobre momento. Va a existir una posibilidad de vuelta al sistema nervioso como input, como información ingresante en breves segundos o en décimas de segundos o en centésimas de segundo, dependiendo de las acciones que estemos realizando. Este sistema de bucle cerrado hace que sobre la marcha y en la ejecución, el deportista que en competencia afronta una y otra vez una situación problema, pueda recuperar, pueda utilizar, pueda ajustar aquellas cuestiones que tienen que ver con la adaptación espacio-temporal de su cuerpo ante un objeto determinado o ante un rival determinado,
puede adaptar también las tonicidades musculares que tienen que ver con aquellos ajustes que el cerebelo está produciendo en base al registro y recepción de esa información, y que en definitiva la suma de estas cuestiones de adaptaciones de velocidad, de intensidad, de tonicidad muscular, de intensidad de contracciones musculares, nos lleve al resultado deseado, que es la economía del esfuerzo. O sea, que el sujeto en acción, que el deportista en competencia, pasadas las primeras instancias del movimiento, que en general son las más antieconómicas, son aquellas que producen un desgaste de energía excesivo, no deseado, vayan optimizándose, vayan regularizándose, vayan economizándose. Por ende, el ahorro energético y esta cuestión de mejor adaptación a la situación problema va a traer una mejor performance y un mejor resultado. ¿Cuáles son? Básicamente ahora vamos a ver las distintas vías de información que provienen desde el estímulo hasta la respuesta motora, por dónde pasan y cuáles son los distintos centros, áreas, centros y vías que intervienen. Los invito a ver, vamos a colocar ahora, vamos a ver un cuadro que vamos a ir siguiendo porque no es nada sencillo, pero lo vamos con paciencia desarrollando mutuamente para ver por dónde ingresa y por dónde se genera la respuesta y hacia dónde va esa información eferentemente, produciendo finalmente el efecto de contracción muscular o de movimiento propiamente dicho. Y para hacer este análisis vamos a ver dos gráficas que están diferenciadas, si bien todo dentro del movimiento voluntario, en los movimientos que son automatizados y los movimientos no automatizados. Vamos a comenzar por este sistema de control neuromotor de los movimientos no automatizados, o sea, de aquellos movimientos que, si bien son producto del complejo mecanismo de la voluntad, de la inteligencia, no están grabados en nuestra memoria motora. ¿Por qué no están grabados? Porque para que algún tipo de contenido, conocimiento, objeto de estudio, de aprendizaje, sea grabado, memorizado, requiere de un proceso también de tiempo, de cantidad y de calidad. Entonces, en esta primera instancia afrontamos esto del movimiento no automatizado porque es también la primera instancia del aprendizaje motor. El movimiento no automatizado ingresa vía eferente y se dirige por la médula espinal inicialmente hacia un órgano muy importante, hacia un centro muy importante subcortical que determina, es un gran centro calificador y clasificador del tipo de estímulo que ingresa por el sistema aferencial, y este centro es el tálamo. El tálamo, como centro inteligente, determina si esta estimulación que está llegando debe ser enviada a la subcorteza, a la corteza motora y en qué nivel. La subcorteza motora es el área donde se dará la resolución de los movimientos automatizados. Por ende, si este estímulo es nuevo y no existe en nuestro padrón de movimientos, también llamado el acervo motor, aquella palabra también tan manejada por los profes de educación física, que decíamos, este movimiento no está en mi acervo motor, entonces va a dirigirse inmediatamente a la corteza cerebral, donde en el área de la motricidad voluntaria, la corteza motora principal, y en la corteza motora suplementaria, en caso
de encontrarnos ante una situación de movimiento muy compleja, ante una respuesta motora muy, muy contemplada por muchas variables, por muchas cuestiones, por ejemplo, de disociación de movimiento, de precisión, de tiempos muy reducidos para direccionalidad del gesto, para indicar la postura corporal, para indicar la manipulación del objeto, etcétera, etcétera. Va a tener que actuar también el área premotora o el área motora suplementaria, complementaria. Esta resolución, como ya dijimos, suele ser no muy económica. Aún así, esta resolución del complejo neuromotriz va a descender vía piramidal, la vía que desde la corteza cerebral transita por todo nuestro cerebro hacia la médula espinal, llevando la respuesta del movimiento que no está automatizado y que requiere de todo un sistema de intervención del cerebelo para el ajuste postural, del ajuste tónico y fundamentalmente del equilibrio, y de una respuesta lo más óptima posible. La sustancia reticular, que también es un área que acompaña a esta cuestión del control del movimiento voluntario y es similar al control que tiene el cerebelo sobre el refinamiento de la calidad de la respuesta motora, va a estar partícipe, va a estar activo, va a tener importante participación en esta instancia de los movimientos, repetimos, no automatizados. La ejecución del movimiento se va a dar, por supuesto, vía eferencial, de una manera que seguramente va a traer aparejada una excesiva cantidad de energía, una realización en el tiempo más prolongada de la óptima, un ajuste corporal y postural y del equilibrio que puede llevarnos a determinadas vacilaciones o a determinadas torpezas motoras o afrontamientos de situaciones de compartir el espacio o tomar contacto con otros objetos o con otras personas, que no es de lo más adecuada. Pero el proceso de la repetición, como dijimos, y de la buena selección de los estímulos para la comprensión inteligente del estímulo y la apropiación de este movimiento, tarde o temprano se va a dar. Y este movimiento, en definitiva, va a ser lo que nosotros decimos automatizado. Automatizado implica que el movimiento que vamos a dar como respuesta, si bien va a tener participación desde la corteza motora, donde donde se genera el proceso de la voluntad, de la determinación, va a estar al 80%, por lo menos, determinado por otros centros de nuestro sistema nervioso que no son la corteza cerebral. Es en la subcorteza y específicamente en el cuerpo estriado. El cuerpo estriado es uno de los núcleos subcorticales en donde se va almacenando mucha información de orden sinestésico del movimiento. Este núcleo subcortical, que está muy próximo al tálamo físicamente, anatómicamente, está muy próximo al tálamo, va a proveer de información, ni bien se produzca aferencialmente el estímulo, y el tálamo, como habíamos dicho en el caso anterior de los movimientos no automatizados, en el caso de los movimientos automatizados, el tálamo enseguida va a enviar esta información porque va a comprender que este estímulo que proviene requiere una respuesta que el cuerpo estriado como órgano de resolución automática tiene, lo va a hacer mucho más rápidamente, amén de que la información va a seguir ascendiendo a zonas superiores, a la corteza somestésica, a la corteza, al área motora principal y al área premotora, para verificar también, más aún en los movimientos cíclicos, si la respuesta automática y rápida que está surgiendo
desde la subcorteza, satisface los requerimientos y las necesidades de la situación, problema que se está afrontando. Por eso esta relación de control subcortical y cortical está siempre asociado. Más allá de que el movimiento sea altamente automatizado, la participación cortical existe. O sea, el fenómeno de la voluntad en el movimiento altamente automatizado aún es un proceso activo y que puede modificar la respuesta. El mejor de los ejemplos es el caminar. Es un movimiento altísimamente automatizado que está resuelto por nuestra subcorteza motor, por el área motora de nuestra subcorteza que resuelve este tipo de movimientos, pero aún así nuestra voluntad, nuestra percepción inteligente de la realidad puede determinar y determina, de hecho, a cada instante, cuando nosotros debemos modificar este caminar o detener o continuar algún tipo de alteración producto de una circunstancia externa que va a modificar esta respuesta. Entonces esto de la participación cortical siempre existe, aunque este refinamiento del movimiento producido por la práctica y por el entrenamiento es resuelto a nivel subcortical con la participación siempre del cerebelo, de la formación reticular que le dan esa calidad, ese toque final para la eficiencia y para la economía del movimiento, va a ir hacia los órganos efectores por la vía extrapiramidal. La vía extrapiramidal es otro haz, ¿sí?, de células que se dirige hacia los órganos efectores, que tiene un recorrido más corto porque no asciende a niveles superiores, y las respuestas motoras pueden darse en menor tiempo, con mayor eficacia y con la posibilidad de participación cortical si así fuese necesario. Es por eso que en un simple gesto motor, en una situación de competencia o de aprendizaje escolar de la educación física, este complejísimo sistema aferencial y eferencial está abordado de múltiples perspectivas o desde distintos ángulos de análisis. Es bastante complejo poder determinar sin instrumentación, sin instrumentos, sin dispositivos, como hemos dicho, costosísimos y de alta tecnología, ver cómo se están activando determinadas áreas, zonas o centros de nuestro sistema nervioso central. Pero de hecho esto ocurre y nosotros debemos comprender por qué el movimiento automático es un bien dentro de nuestra cultura motriz y por qué la participación cortical también es un bien en virtud de poder hacer determinaciones más inteligentes que las automáticas en función de las condiciones del escenario de competencia o de juego que el sujeto está abordando o afrontando en ese momento. Y así adquirir lo que en definitiva nosotros entendemos como inteligencia motriz, donde voy a obtener un muy buen nivel de economía de rendimiento y un resultado óptimo. Bueno, espero que esta compleja temática que he intentado llevar lo mejor posible ante ustedes en este breve tiempo que las clases virtuales tienen, les haya servido. Los invito a la lectura y a participar en los foros también, en todo aquello que no haya sido muy claro en este espacio y que, por supuesto, tendrán la satisfacción de obtener una respuesta por mi parte para poder compartir lo que para mí, por lo menos, es un apasionante tema. Muchas gracias por la atención y nos vemos en la próxima clase. Thank you.